estaremos hablando sobre contratos, requisitos y formalidades. El día de hoy nos acompaña el maestro Jonás Asensio Suárez. Él es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Anáhuac, contador público egresado de la Universidad de Univer. Además es maestro en Derecho Corporativo por parte de la Universidad de Anáhuac, maestro en Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac y es socio fundador en la Delegación Quintana Roo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. Además, se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Anáhuac Cancún, en la Universidad Humanitas y en el Instituto de Estudios Universitarios. Ha participado como expositor en diversos colegios de profesionistas y a nivel profesional se ha desempeñado en las áreas de derecho fiscal, administrativo y corporativo. Finalmente, en el sector público se ha desempeñado como procurador fiscal del Estado de Quintana Roo y director estatal jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. Para ello les pido que le demos la bienvenida al maestro Jonás Asensio. Jonás. No se oye. A ver. A ver, vamos a verificar eso un momento. Gracias. Bien, en lo que restablecemos la comunicación y la conexión con nuestro ponente, recordarles que el día de hoy por la tarde tenemos también la capacitación sobre el armado de carpetas para aquellos que están buscando realizar su matriculación ante SEDATUS. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Gracias, creo que era un tema de mi diadema. Voy a reclamar la garantía. Voy a buscar al vendedor ambulante que me la vendió. No, gracias, muchas gracias. Bueno, les decía hace un momento que agradecía nuevamente la invitación y la oportunidad de esta mañana de dar esta plática de capacitación en materia de contratos. Espero que sea de gran utilidad, sobre todo para el ramo en el que ustedes se desempeñan de manera profesional. Pues bueno, mi profesión y mi actividad preponderante es el área jurídica. En la elaboración del material procuré no ser tan legal, tan jurídico, aunque no me puedo hacer mucho de lado, pensando precisamente en ustedes, y que sea una plática muy práctica, ¿no? Al igual que en nuestra plática anterior de reformas fiscales, si durante mi exposición hay alguna duda, algún comentario, por favor levanten la mano, me pueden interrumpir y no hay ningún problema para ello. De eso se trata esta plática, de que podamos interactuar. Procuraré no ser muy técnico para ello, para que sea mucho más fácil nuestra comprensión. Voy a presentar el material. ¿Ya se está viendo? ¿Sí? Ok, excelente. Voy a cerrar aquí tantito para poder comentar. Pues bueno, entrando ya en materia, nuestra mañana vamos a hablar respecto de los contratos, requisitos y formalidades para que estos tengan validez, existencia y surtan efectos para con terceras personas e incluso para con nosotros mismos respecto de las obligaciones y compromisos que estamos haciendo en cada uno de ellos. Para ello quiero iniciar con esta frase: lee tus contratos de arriba a abajo, de izquierda a derecha y sobre todo las letras pequeñas. ¿Por qué comento esto? En nuestra vida cotidiana estamos todos los días, y aunque no lo vemos como tal, estamos realizando actos de comercio, estamos realizando contratos, que algunos son de manera informal, si lo queremos ver así, pero estamos realizando
estamos realizando un contrato. Y pongo el claro ejemplo. Desde que tú vas al supermercado, estás realizando un contrato de compraventa de mercancías, que obviamente no hay toda una formalidad de que sea por escrito, etcétera, pero el producto te lo están ofertando en un anaquel, en un stand, y tú lo consientes desde el momento en que lo ves, decides tomarlo y pagarlo en caja. Ahí estás formalizando el contrato. Entonces, dentro de la vida jurídica, debemos de ir cuidando ciertas formalidades, porque a veces por la práctica, por la prisa o incluso por descuido, perdemos ciertos detalles que nos genera ya la experiencia cuando tenemos un inconveniente, cuando, oye, me están haciendo que cumpla este contrato, pero no fue así. Y voy a poner otro ejemplo, si me lo permiten. En nuestra entidad, y hablo por Quintana Roo, muy probablemente en otras entidades se dé esta situación. Por ejemplo, somos muy dados a, en el caso de las compraventas, y creo que esto tiene que ver mucho también en el área de ustedes, de compraventa de bienes inmuebles. Se da mucho en nuestra entidad lo que es, si un propietario tiene un bien inmueble que lo adquirió a través de un crédito hipotecario, a través de un banco, de una sociedad hipotecaria, etcétera, etcétera, pero por alguna razón, bueno, obviamente se comprometió a ciertos años para adquirir esa propiedad y posteriormente cancelar la hipoteca. En ese inter dice, oye, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa. Entonces, siempre hay una muy buena persona, un samaritano que dice, pues a mí me interesa. Oye, nada más que mi casa yo la adquirí por medio de un crédito hipotecario y me faltan X años por pagar. Ah, no, hombre, no te preocupes. Vamos a celebrar, fíjese la primera razón, vamos a celebrar un contrato privado entre los particulares, entre nosotros, en el cual yo te voy a adquirir la propiedad y vamos ante un notario, ratificamos las firmas, el famoso, me otorgas un poder para cuando se termine de pagar la casa, yo vaya con el acreedor en ese momento y le diga, ¿sabes qué? Yo tengo un poder amplio para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, y quiero que a mí me escritures esta propiedad. Bueno, el poder no tiene ningún inconveniente, pero aquí hay dos situaciones o varias situaciones que debemos de tomar en cuenta. Por principio, ese contrato que estamos celebrando, vamos en contra de lo que dice el articulado, por eso las letras pequeñas, de que el deudor de ese inmueble o de ese crédito se encuentra impedido de ceder los derechos o ceder la deuda. En este caso, quien sí lo puede hacer es el banco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, pues es un contrato de cesión de bien mueble, etcétera, etcétera, y lo ratificamos ante notario. Pero déjenme decirles que la propiedad sigue a nombre, pues, de quien lo adquirió originalmente. Tan es así que si hacemos la búsqueda en el registro público de la propiedad y del comercio, yo como segundo comprador no voy a aparecer en el RPP. Quien está apareciendo, pues es el primer propietario, que además ese inmueble tiene una garantía inmobiliaria. Entonces, por el crédito hipotecario que se le concedió. Entonces, miren, lo que aquí les estoy comentando, hay muchas circunstancias en las cuales estamos yendo en contra del contrato principal, porque el bien ya está a nombre de esta persona. Yo voy a seguir pagando. Pensando en el buen escenario de que el nuevo propietario continúa pagando las letras, ojo, a nombre del primero, y nunca hubo ningún inconveniente, pagó, solventó y al final le terminan escriturando. Ah, pues qué bueno, felicidades, no tuviste ningún inconveniente. Pero si en ese inter sucede algún inconveniente de que, oye, yo ya te traspasé, porque le denominamos contrato de traspaso, yo ya te traspasé la deuda, es más, tú estás viviendo en la casa, ostentándote como propietario,
pero dejaste de pagar las mensualidades y ¿qué crees? El banco o la sociedad hipotecaria me está hablando a mí porque yo soy el que aparezco como deudor de esta propiedad. Entonces, eso nos va generando inconvenientes. ¿Por qué? Porque para ese acreedor inmobiliario, yo no existo como segundo comprador, porque nunca le notifiqué. Y tan es así que estoy yendo en contra de lo que es el contrato. Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque esto se da, honestamente, todos los días y sucede hasta en las mejores familias, si me permiten esa expresión, porque además tenemos otra característica. En nuestra entidad, el registro público de la propiedad y del comercio tiene efectos que la persona que ahí aparece en el folio o en la foja es el titular. No reconozco a otras personas. No es declarativo. Está concediendo una propiedad a quien ahí aparece registrado. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos. Discúlpenme que sea muy insistente, pero esto, los despachos luego están llenos de este tipo de controversias. Y esto va en atención a nuestra siguiente lámina, para tener en cuenta. Dice que al momento de firmar un contrato, adquirimos una serie de derechos y obligaciones consistentes en ¿qué? En dar, hacer y no hacer para con la otra parte firmante. Por lo tanto, su incumplimiento conlleva necesariamente a que la otra parte exija su inmediato cumplimiento a las obligaciones contraídas. ¿Se va el audio? ¿Me comentan? Te escuchamos bien, Jonas, quizás sea su conexión la que esté fallando. Perfecto. Todos los demás me están escuchando bien. Gracias, Misael. Sí, porque veo aquí en el chat que el audio se va, entonces debe ser algún problemita de internet. Entonces, bueno, hay derechos y obligaciones. Entonces, este documento, esta hojita que podemos luego ver, que dice contrato de prestación de servicios, que dice contrato de arrendamiento, que dice contrato de comodato, etcétera. Ahí van inmersas todas y cada una de estas características que les acabo de comentar. Derechos, ¿por qué? Porque yo ya soy el titular del mismo, puedo usar el inmueble, puedo ostentarme como propietario, soy el poseedor del mismo. Obligaciones, claro, si lo voy a usar y tengo un contrato de arrendamiento, pues ¿qué obligación tengo? La de pagar la renta de manera puntual, en los términos, en el lugar donde establecimos en el propio contrato. Y eso se traduce en obligaciones de dar, de hacer e incluso de no hacer. ¿Qué quiere decir? Que cuando soy el ocupante del inmueble, pues debo de conservarlo, debo de usarlo para el objeto por el cual lo estoy adquiriendo o usando, que podría ser el arrendamiento, pues es el uso y goce y disfrute de ese inmueble, y para con respecto al propietario, pues brindarme el uso continuo y pacífico y no involucrarse, pues oye, ¿por qué te estacionaste de esta manera o de otra? No, pues espérate, esas no son tus responsabilidades ni nada por el estilo. Entonces, es lo que debemos de ir cuidando cada vez que firmamos un contrato. ¿Y qué características y qué formalidades debo de cumplir? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ustedes les ha sucedido o han escuchado por parte de algún cliente o de algún futuro vendedor, comprador, etcétera. Oye, y si lo hacemos única y exclusivamente un contrato privado de un bien inmueble, híjole, honestamente, yo ahí les comentaría pues que se encienden todas las alarmas. Espérate, un contrato en el cual esté involucrado, sobre todo el de compraventa, quiero ser preciso en ello, un contrato en el que esté involucrado un bien inmueble, sí o sí tiene que ser mediante escritura pública ante notario, estoy hablando de formalidades, y que se inscriba en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque el contrato privado, aun y cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ratificar las firmas ante el notario, firmamos para que vean que somos nosotros y todo. Ojo, podrá cumplir con todas esas formalidades, pero te falta la más importante. No se hizo en una escritura pública y solo por ello, pues tu documento va a carecer de validez al momento de que exista
una controversia entre las partes, ¿no? Entonces, con eso, si estamos desde el punto de vista de asesores, le vamos a dar certeza a quien nos está contratando y le vamos a dar certeza en cuanto a la operación que vamos a realizar. Entonces, debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos porque a veces, les digo, nos ganan las prisas o muchas veces nos gana la confianza de las partes de nuestro trabajo, y lo digo incluso como abogado, es mucho de contacto con nuestro cliente y pues luego traemos ese feeling de que no, pues se me hace que es muy buena persona, que no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, pues a veces no le hagas mucho caso a esa parte de tu intuición y mejor cumple con las formalidades porque ante un juez no le va a valer de mucho que digas, no, pues es que pues me cayó bien, se veía muy buena onda y pues nunca pensé que íbamos a tener problemas. Bueno, pues ya los vas a tener o ya los tienes en ese momento, ¿no? Okay. Continuando. Ok. ¿Cómo se clasifican los contratos? Y aquí sí pido una disculpa si me voy a ver muy jurídico, pero es para que nos vayamos dando cuenta de la naturaleza y los tipos de contratos o las obligaciones y derechos a los cuales nos vamos a ver inmersos. Por ejemplo, tenemos contratos unilaterales y contratos bilaterales. Como su nombre lo dice, en uno de ellos, solo una de las partes es la que está adquiriendo todos los compromisos y cuando estamos hablando de contratos bilaterales es que dos o más partes se están obligando de manera recíproca. Quiero poner un ejemplo. En el contrato unilateral, de entrada, tenemos el contrato de la donación. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente la voluntad del donante y es el que se está comprometiendo a dar, a hacer la entrega de una cosa, la disposición de un bien, la entrega de un dinero, etcétera. Y la otra parte, lo único que tiene que hacer es recibirlo. Entonces, pero uno es el que se está comprometiendo única y exclusivamente. Otro contrato que podemos ver de los contratos unilaterales es el testamento. ¿Sí? El testamento es mi voluntad, el dar a determinadas personas mis bienes, mis porcentajes, que yo única y exclusivamente estoy decidiendo. En los contratos bilaterales, pues bueno, tenemos el contrato de arrendamiento, tenemos el contrato de compraventa, tenemos el contrato de comodato, en el cual dos o más partes establecen derechos y obligaciones recíprocas, ¿no? En el caso de la compraventa, pues bueno, el bien objeto es el inmueble, hay un precio y alguien que va a ofertarlo, alguien que lo va a pagar y se establecen las condiciones de la misma, ¿no? Quiero también precisar que en un mismo contrato podemos tener varias características o similitudes respecto de formalidades, etcétera. No es que si estoy celebrando un contrato unilateral, por ende estoy exceptuando a todos los demás. No va en ese sentido. Podemos tener diversas características porque además tenemos contratos que son regulados por nuestro Código Civil y tenemos contratos que están regulados por el Código de Comercio. Incluso podrían denominarse de la misma manera, lo único que cambia es la actividad que estamos desarrollando, si es de naturaleza civil o es de acto de comercio, ¿no? Entonces, debemos de identificar y todos ellos pueden tener cada una de estas características, pueden ser todas o no necesariamente, ¿no? Tenemos los contratos onerosos y gratuitos. Pues bueno, los onerosos es en los que hay de por medio el cumplimiento de una obligación, o sea, hay que realizar un pago. Incluso el mismo contrato de donación podría establecerse, aunque por regla general son de naturaleza unilateral y gratuitos, podrían establecerse también alguna carga hacia quien lo está recibiendo. Entonces pierde su naturaleza, no de unilateralidad, pierde su naturaleza de gratuito y en ese momento se establece en un contrato de donación oneroso porque quien recibe, pues a lo mejor el bien que estoy recibiendo tiene todavía un adeudo y para aceptarlo requiero realizar parte del pago, etcétera, etcétera. O sea, quiero poner ese ejemplo. Y pues los gratuitos, pues bueno, evidentemente quien está recibiendo no tiene que realizar
absolutamente, absolutamente nada. No tengo que pagar para ser beneficiado o sí, beneficiario de un determinado bien, mueble o inmueble, ¿no? Los conmutativos y los aleatorios, el conmutativo es cuando en el mismo documento, en la redacción del documento, conocemos todas y cada una de sus características, ¿sí? Medida, peso, precio, etcétera. Y en ese momento yo ya sé a lo que me estoy comprometiendo en el contrato que estoy firmando. Por eso tiene esta característica de ser conmutativos, o sea, tiene esa certeza. Son contratos que se les denominan como contratos ciertos, porque ya conozco los derechos y obligaciones y el precio desde el momento mismo que estoy celebrando el contrato. Los aleatorios son todos aquellos contratos en los que requieres que suceda algo para que éste se formalice en su totalidad. Y voy a poner aquí un ejemplo con el que vamos a jugar dos características importantes. Muy probablemente ustedes, dentro de las operaciones en las que participan, se celebra por ahí algún contrato de promesa de compraventa. Oye, ¿sabes qué? Ya vieron las partes, la propiedad, pero no quieren establecer en este momento, formalizarlo, porque pues a lo mejor en la parte vendedora todavía quiere cumplir algunas otras condiciones, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si en este momento, para respetar el precio, para respetar las condiciones del contrato, celebramos un contrato de promesa de compra-venta, no sé, 6 meses, 1 año, etcétera? Ah, ok, perfecto. En ese momento, si bien es cierto, ya sabemos qué es lo que vamos a adquirir, pero tenemos que se cumpla una de las condiciones, que es el tiempo o el plazo que están estableciendo las partes. Y a lo mejor en ese inter dice la parte vendedora, oye, mira, para que no se haga una sola erogación, en ese lapso, pues tú me puedes ir realizando pagos parciales, yo te los voy tomando a cuenta, y al momento en el que celebremos el contrato principal, que es el contrato de compraventa, te voy a reconocer los pagos que ya me hiciste durante este periodo, y pues si hay alguna diferencia, la cumplimos en ese momento. Ah, ok, perfecto, es un contrato aleatorio que se llama promesa de compraventa, ¿sí? Y ese se lleva ante notario para que se ratifique y se genere esa obligación. ¿Por qué? Porque en este contrato se pueden establecer penalizaciones para ambas partes. Oye, yo ya te pagué y resulta que el vendedor se arrepiente y dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues me gusta mucho mi casa o lo que sea. ¿Qué crees? Ya no estoy en condiciones de venderla. Y pues la otra parte dice, oye, hace 5 meses o hace 6 meses habíamos establecido un compromiso, yo ya hice unas erogaciones, y aquí entra un rubro que se puede establecer en los contratos, que son las penas convencionales para ambas partes. Oye, pues bueno, además de que me vas a devolver íntegro el dinero que ya te pagué, pues ¿qué crees? Pues va a haber un interés, etcétera, etcétera. Y ahí es donde intervienen las partes e incluso los abogados, pues para que esto quede de manera clara. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos no cumple, pues ¿ante quién lo tenemos que llevar? Pues ante una autoridad para dirimir precisamente esta controversia. Entonces, por eso se pueden dar estas características. ¿Qué nos lleva a nuestro siguiente caso? Tenemos contratos principales y tenemos contratos accesorios. Voy a poner el ejemplo muy sencillo. Un contrato principal es el contrato de compra-venta de un bien inmueble. Se celebra ante notario, está la parte vendedora, está la parte compradora, pero ¿qué crees? La parte compradora, en el momento de realizar la operación, no cuenta con el 100% del dinero para pagarla y lo está adquiriendo a través de una garantía hipotecaria, lo que conocemos como la hipoteca. Ah, ok, perfecto. Entonces, el contrato accesorio se convierte precisamente en la hipoteca, que nada tiene que ver con el tema del contrato principal de compraventa. ¿Por qué? Porque la parte vendedora va a recibir en ese momento, de manera íntegra,
pues el precio que hayan pactado. Una parte quizá que salga de la bolsa del comprador, y la parte faltante va a salir precisamente pues de este banco o de esta institución financiera, llámese el nombre que le quieran dar. Va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a pagar la diferencia del 100% que las partes se pusieron de acuerdo, pero a través de una hipoteca, que además el bien se traslada al nuevo propietario, pero en el registro público de la propiedad se le va a hacer una anotación de que ese inmueble tiene una garantía hipotecaria derivado de ese contrato principal de compraventa. En nuestro argot, en nuestras actividades diarias, nuestro argot diario, lo vemos. O sea, en nuestra entidad somos muy dados a adquirir a través de una garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque, pues bueno, somos trabajadores, etcétera, no tenemos el 100%, por la calidad o el carácter que sea, realizamos de manera muy, pero muy frecuente este tipo de operaciones a través de una garantía hipotecaria. Consensuales y reales. Pues bueno, el consensual lo único que nos quiere decir es que requerimos única y exclusivamente del consentimiento de las partes. No requiere de mayor formalidad. Y hace rato les puse el ejemplo de cuando vamos al súper. Estamos realizando un contrato consensual. ¿Por qué? Porque yo estoy consintiendo desde el momento en que adquirí el bien, lo puse en mi carrito y me dirigí a una caja y realicé el pago. Y no requiere mayor formalidad, no requiere ser por escrito. Voy a poner otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los contratos laborales. En el contrato laboral sabemos que se regula por la Ley Federal del Trabajo, y una de las características del contrato de prestación de servicios individuales, lo que conocemos como el contrato de trabajo, puede ser por escrito o incluso puede no serlo por escrito. O sea, hay una contratación de manera verbal entre las partes, ¿sí? Pero sin embargo, la ley lo está reconociendo como tal. Y los contratos reales, pues es precisamente que hay toda una formalidad e incluso la entrega de la cosa o del bien para que éste se formalice. Tenemos también contratos privados y los contratos públicos, que eso va más en atención a las partes en las que están participando. Por ejemplo, cuando hay contratos públicos, estamos hablando de entes de gobierno principalmente, ¿no? Obra pública, etcétera, etcétera, o incluso entre entidades. Y los contratos privados, que es donde participamos nosotros como personas físicas o como personas morales. Tenemos los contratos formales y solemnes. Formales es precisamente que su formalidad para que surtan efectos es que se celebren por escrito, que sea ante notario, que se lleven testigos, etcétera. Que haya toda una formalidad para que este contrato surta efectos. Y los solemnes son aquellos en los que la propia ley nos pide que se cumpla con alguna característica en específico para que surta efectos contra terceros. Y les voy a decir el contrato más común. El contrato de matrimonio requiere de una solemnidad. ¿Cuál es esa solemnidad? Que se celebre ante un juez del registro civil para que surta efectos. Ese es así, muy, muy sencillo. Tenemos los contratos nominados y los contratos atípicos. Los contratos nominados, para que lo entendamos muy sencillo, son todos aquellos contratos que están regulados en una ley, sea en el Código Civil o sea en el Código de Comercio. Y aquellos contratos atípicos, ahora sí que en contraposición, no es que no estén regulados, sino que su naturaleza puede tener una mezcla de varios contratos. Por ejemplo, el contrato de franquicia es un contrato atípico, ¿sí? Porque tiene características de arrendamiento, tiene características de enajenación, tiene características de prestación de servicios. O sea, se conjugan una serie de prestaciones en ese tipo de contrato. O bien, por ejemplo, el contrato de rentas de cajas de seguridad. No está previsto en el Código Civil, como tal no está previsto en el Código de Comercio,
y se convierte en un contrato atípico. Eso no quiere decir que esté fuera de la ley. Simple y sencillamente no aparece de manera ordinaria en una ley. Los contratos instantáneos y los de tracto sucesivo es efectivamente como lo que estábamos comentando. Oye, voy a adquirir una propiedad y la estoy pagando en este momento. Ok, en ese momento se está cumpliendo con todas las formalidades y surte sus efectos. Y de tracto sucesivo es que se van a parcializar o durante un periodo de tiempo se van a ir cumpliendo las obligaciones, como podría ser el contrato de promesa de compraventa, como bien puede ser un contrato de prestación de servicios profesionales o incluso el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque en el contrato de arrendamiento yo puedo rentar una propiedad por 1 año, por 6 meses, por 2 años, y durante ese periodo voy realizando mis pagos por el uso y goce de ese bien hasta que se cumple el periodo que ambas partes nos pusimos de acuerdo. Entonces, a eso se refiere con esta clasificación de los contratos. E insisto, pueden conjugarse cada uno de estos elementos. No es que uno sea excluyente del otro. No necesariamente es de esa manera. Ok, pasando a nuestra siguiente lámina. Hay un... Perdón. Carlos Porras, voy a leer tu pregunta. Dice, con los contratos privados, si no son notariados, ¿se formaliza teniendo 2 testigos? Sí, Carlos, o sea, te digo, hay contratos en los cuales no requieres de cumplir todas las formalidades. Hay contratos que basta, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, te voy a poner este ejemplo, basta con que incluso ni siquiera puede llevar testigos. Con que firmen las partes involucradas, el quien va a recibir y el que va a prestar el servicio, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la figura del testigo, lo único que está haciendo, como su nombre lo indica, es atestiguar que en ese momento, que en ese día se cumplieron, se realizó un determinado acto o negocio jurídico. Y hay otros documentos que, aun y cuando son privados, yo lo que sugiero es que sí se realice ante notario por las posibles consecuencias jurídicas que ésta puede realizar. Y hace ratito comenté el de promesa de compraventa. Si bien es cierto, es un contrato privado, yo lo que aconsejo a las partes es que el mismo se celebre ante un notario público a efecto de que dé fe de la realización y de las firmas y de la personalidad de las personas que están interviniendo en ese documento. ¿Por qué? Porque en el dado caso de que se llegara a dar alguna controversia, nuestros tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final les voy a decir por qué esto, y tu pregunta viene muy ad hoc a lo que voy a comentar más adelante. Nuestros tribunales, al momento de que emiten una sentencia, hay documentos privados que no surten efectos para con terceras personas. ¿Qué quiero decir? Puede ser que no le den ningún efecto. O sea, es haberlo celebrado o no haberlo celebrado, es exactamente lo mismo. No puedes obligar a la otra parte. En cambio, cuando cumples con ciertos requisitos y ciertas formalidades, te da, por ejemplo, esa garantía de que una tercera persona, llámese un juez o quien lo vaya a interpretar, le pueda dar valor legal y jurídico a ese documento. Entonces, cuando esté involucrado un bien inmueble, aun y cuando sea un contrato privado como el de promesa, yo te recomiendo que sea ante notario público por las consecuencias jurídicas que esto puede realizar. Efectivamente, así es correcto. Acá te quedo con gusto, Carlos. No, qué bueno, muy buena pregunta. Ok, quise aquí, en esta lámina, de manera muy sencilla, yo sé que hay muchos contratos en los cuales ustedes intervienen y participan, pero yo creo que por la actividad preponderante que ustedes realizan, pues me atreví a poner estos 5. Yo sé que pueden haber más, pero para efectos de nuestro ejemplo y de nuestra plática, pues obviamente ustedes participan en todas las operaciones de compraventa, en todas las operaciones de arrendamiento, comisión mercantil.
o comisión civil, que incluso esta palabra de comisión va inmersa en nuestro contrato de prestación de servicios, ¿sí? O de mediación o de corretaje inmobiliario, etcétera. Pero a su vez, por ejemplo, Jonás tiene la exclusividad de una propiedad, yo celebro un contrato con el posible vendedor, pero a su vez yo puedo pedir la autorización de que yo lo involucre en mi pool de ventas o en mi pool de prestadores de servicios de la misma naturaleza, y ahí estoy haciendo como que un subcontrato, pero ya lo tengo autorizado de inicio, de una comisión mercantil. O sea, vaya, a final de cuentas entiendo que esto es un ganar-ganar, y pues bueno, puedo ser que tenga yo la exclusividad de una determinada propiedad, pero pues para ser eficiente y que sea mucho más rápida, pues puede ser que yo tengo la propiedad, ya pacté una comisión, pero pues tengo de otro lado algún otro broker, permítanme la expresión, o otro prestador de servicios de intermediación inmobiliaria, y pues bueno, le digo, ¿sabes qué? Yo cuento con esta comisión, te puedo participar en determinado porcentaje, etcétera, etcétera, pero yo ya estoy autorizado para hacerla, ¿no? Es como tener el contrato de arrendamiento y nos permita el propietario subarrendar ese inmueble. Perdón, veo que aquí hay otra pregunta. En la promesa se están firmando con documentos. En estos casos no interviene el notario. ¿Algún comentario que puedas dar al respecto? A ver, ahora que los contratos de promesa de compraventa se están firmando por... Perdón, ¿qué es? Docuns... No sé si es una abreviatura. Ah, ok. En estos casos no interviene el notario. Firma electrónica. Ok, sí, ya. Desconocía. Ok. En estos casos no interviene el notario. ¿Algún comentario que nos puedes dar al respecto? En estos casos interviene hasta la compraventa. Mira, muy buena pregunta también, mi estimado Carlos. Con respecto a la firma electrónica, tengo mis reservas, porque no en todas las legislaciones esto está permitido. ¿Por qué? Porque respecto de la firma electrónica debemos de tener la certeza respecto del firmante. ¿Qué quiero decir? Nuestra legislación hasta este momento reconoce la firma autógrafa de puño y letra. Si nos metemos a temas de firmas electrónicas, nos estamos metiendo a otro tipo de legislaciones. Puede ser, y creo que tu pregunta va más encaminada porque a lo mejor tienes muchos clientes extranjeros que estén en Estados Unidos, Europa, etcétera, en algún otro lado. Aquí si llegamos a tener alguna controversia, pues de entrada tenemos que autenticar esa firma electrónica, que en México como tal todavía no estamos al 100%, Carlos. La firma electrónica en este momento la estamos utilizando para efectos de naturaleza fiscal, por ejemplo, ante el Servicio de Administración Tributaria, tenemos una firma electrónica, y para ciertos procedimientos de carácter judicial. Todavía en materia de compraventas, etcétera, no la tenemos al 100. Ahí sí, lo que yo te aconsejaría es que, pues bueno, sí sea en firma autógrafa, este tipo de compromisos o de contratos, porque al momento de que llegara a haber una controversia, puede ser que no sea reconocida esta firma, porque pues bueno, de entrada tendría que ser a través de las áreas de tecnologías de la información quien pudiera darnos una certeza o un dictamen de la veracidad de esta firma electrónica. Tan sencillo, porque a lo mejor el firmante digital diga, no, pues es que pues yo no la ocupé, me utilizaron mi clave o lo que sea, ¿no? Aunque hay un tema de responsabilidad
con respecto a ello, pero no lo considero del todo viable, ¿eh? Espero haber sido claro y haber respondido tu cuestionamiento. Pues bueno, a eso me refiero con respecto a los contratos en los que, con gusto, que participamos en nuestro día a día, ¿no? Ok. Continúo con la presentación. ¿Qué es un contrato? Voy a dar una definición muy sencillita. De entrada, es un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más partes capaces para ello, aquí hay una palabrita clave, capacidad, que se obligan en virtud de ese documento hacia una determinada finalidad o cosa. Finalidad es prestación de servicios, la entrega del bien, etcétera, o cosa, lo que estamos hablando, cuyo cumplimiento debe darse de manera bilateral o incluso unilateral, como ya lo hemos comentado, pero pues bueno, la regla general es que los contratos son de manera bilaterales. De manera muy sencilla, y esto lo hemos visto cuando estamos firmando algún documento, pues todo contrato conlleva una estructura, conlleva un seguimiento, una formalidad. Oye, ¿qué pasa si al final puse las declaraciones? Desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, no pasa nada. Pero pues bueno, debemos de cuidar una presentación. Oye, si pongo el lugar y fecha al principio y no al final, no te preocupes, no hay problema por ello. Pero hay otros elementos que sí debemos de tener. Entonces, ¿qué contiene un documento? Pues obviamente el título, las declaraciones, porque en las declaraciones es donde obtenemos la información de cada una de las partes, si es persona física, si es persona moral, si es propietario, si es arrendatario, bajo qué título está ostentando una propiedad. Las cláusulas, señores, esto es el quick de todo contrato. Las cláusulas son sumamente importantes porque es el punto en donde a qué nos estamos comprometiendo, ¿sí? Ahora sí que aquí es donde, y ahí viene el comercial para un servidor, aquí es donde intervenimos nosotros los abogados, porque aquí es donde protegemos a los intereses de las partes, ¿sí? Ustedes como vendedor y comprador se pueden poner de acuerdo en cuanto al precio, en cuanto a la entrega, pero todo lo demás del clausulado, ahí es donde los abogados participamos y es donde pues ahora sí que entre profesionistas nos vamos poniendo de acuerdo, discutimos, consensamos y le damos un producto final a nuestro cliente. Jurisdicción y controversias, esto también es sumamente importante y creo que tiene que ver, aprovechando con tu firma electrónica, Carlos, si por ejemplo él está firmando en Estados Unidos, pues no olvidemos que pues, es una legislación distinta y pues debemos de cuidar también esa parte, aunque el bien mueble o inmueble se encuentre en México, ¿no? Entonces hay que cuidar todo ese tipo de cosas, porque podemos decir, oye, pues estamos aquí en Quintana Roo y puedo dar por entendido que si llegamos a tener una controversia, pues lo vamos a dirimir en los tribunales de Quintana Roo, pero pues ahí, si no fuimos cuidadosos, y alguien dice, oye, pues tiene que ser en un tribunal de otra entidad federativa de México, no sé, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, cualquiera, o incluso en el extranjero, sopas, pues ya sacamos de nuestra competencia local un determinado asunto. Lugar, fecha y firmas, pues obviamente porque tiene que ver una certeza de quiénes están firmando, en dónde se está firmando y en qué momento, porque es a partir de ahí que empieza a surtir efectos para con terceras personas. Me permití poner esta laminita muy sencilla, solo de manera visual, de lo que debe de más o menos presentarse el documento, un proemio, que es lo que habíamos dicho del título, las declaraciones, las cláusulas, y ahí van todo el contenido. Por favor, no hay que ser limitándonos a esta parte de las cláusulas. No hay que dejar ningún vacío respecto a ellas. El cierre del contrato y pues obviamente las firmas. Y aquí un ejemplo, nada más voy a poner esta laminita, pues aquí identificamos, mire, el contrato de prestación de servicios, las declaraciones, y aquí está la prestataria, el cliente, el domicilio,
todo ese tipo de cosas, si está dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, que eso tiene mucho que ver, porque pues algunas de las operaciones hay que declararlas, si es un ingreso, si es una prestación de servicios, o incluso hasta en materia de lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, las cláusulas, el objeto, el bien, etcétera, y pues bueno, la parte que yo ya les había comentado de la jurisdicción y competencia. Elementos del contrato. Entonces, básicamente vamos a ubicar estos, que son, digamos, los esenciales, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Personales, pues evidentemente. Los sujetos del contrato pueden ser personas físicas o personas jurídicas con la capacidad jurídica para obligarse. Aquí debemos de ser sumamente cautos con respecto a las personas que están interviniendo en un determinado contrato. ¿Por qué? Porque si es persona física, pues de entrada, pues debe tener capacidad, independientemente de que sea el propietario, ¿sí? Pues que sea una persona que jurídicamente pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. En México, ¿cómo adquirimos esa plena capacidad? A través de la mayoría de edad. Me detengo tantito porque hay otra. Dice la repartición, aquí Daniel, perdón, la repartición entre el apartado de cada persona en el contrato se pone en las cláusulas. Sí, claro, sí, desde luego. Creo que te refieres a las prestaciones económicas, Daniel. Sí, dentro de las cláusulas. Sí, claro, desde luego. Sí. Sí, dentro de lo que es el clausulado. Forma parte de las obligaciones de cada una de las partes. Sí, desde luego que sí. Entonces, con respecto a las personas en México, les decía, las personas físicas adquirimos derechos y obligaciones o la capacidad jurídica legal a través de la mayoría de edad, y salvo casos de excepción, la ley nos puede declarar incapaces, ¿sí? Porque a lo mejor por algún trastorno mental, etcétera, pero ahí tiene que haber una declaratoria por parte de una autoridad. Y cuando estamos del lado de las personas jurídicas, me refiero a las personas morales, estas actúan a través de una persona física que se llama representante legal. Entonces, ¿cómo va a acreditar esa personalidad? A través de una escritura en el cual el administrador único, el consejo de administración, como haya sido, le esté dando esa facultad plena para poder celebrar ese contrato. Y ojo, en materia de poderes, en materia de mandatos, tenemos mandatos de la siguiente naturaleza. Para pleitos y cobranzas, para actos de administración y el más importante que compete a nuestra materia, para actos de dominio. Puedo tener los dos primeros, pero si no tengo el tercero, señores, no puedo celebrar esa operación porque jurídicamente me encuentro impedido o mis facultades, al menos como Jonás Asencio, que tiene un poder para pleitos y cobranzas y actos de administración, no puedo vender. ¿Por qué? Porque la venta representa un acto de dominio en el cual un bien sale de mi patrimonio para que se le dé a otra persona. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos respecto de la personalidad con la que cada uno esté actuando. Me brinco ahora a los reales. El real, pues, es el objeto del contrato o su causa. ¿Qué quiero decir? Si es un contrato de arrendamiento, si es un contrato de compraventa, o su causa, que es un contrato de prestación de servicios en el que no necesariamente hay la entrega de una cosa, pero sí hay una obligación, pues, de hacer, que es prestar precisamente el servicio, y pues bueno, si tiene que ver con una compraventa, etcétera. Y los formales, pues es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en celebrar el contrato. ¿Sí? Entonces, oye, ¿sabes qué? Ya oferté este bien, ya hay alguien que lo aceptó, estamos cumpliendo las formalidades. ¿Qué es lo que sigue? Pues que celebremos el contrato. ¿Qué es lo que sigue? Que cumplamos otra formalidad que sea ante notario público. ¿Y qué es lo que sigue? Que además, no solamente que esté elevado a escritura, sino que se registre en el RPP para efecto de que a mí se me reconozca como propietario.
Otras de las formalidades, si quiero, que se me viene ahorita a la mente, la verdad es que no sé si en el caso de ustedes resulta del todo aplicable, pero por ejemplo hay autoridades que para determinadas actividades piden que sus contratos sea un formato estandarizado, ¿sí? En el cual se establezcan ya las condiciones para que si de manera recurrente yo realizo esta operación para con mis clientes, pues bueno, no tenga yo que estar yendo con un abogado pues cada vez que voy a firmar un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, a la autoridad que me estoy refiriendo, me refiero a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco. En la Profeco, por ejemplo, hay algunas actividades o algunas prestaciones de servicios. Si no mal recuerdo, creo que es tiempos compartidos, empresas que se dedican a prestar dinero, o sea, las casas estas de empeño que conocemos de manera coloquial, lavanderías y tintorerías. Cada vez, es más, el día que vayan ustedes a la tintorería a dejar una prenda, pues revisen el documento y en la parte de atrás viene como que el clausulado. Bueno, a esto se le denominan contratos de adhesión, en el cual todas sus condiciones deben de estar validadas por una autoridad para efecto de que se firme entre las partes, ¿no? Entonces, eso es en algunas materias, no sé si para el caso de ustedes aplique, pero también se suma a las formalidades y a las solemnidades que a veces nos pide la autoridad. Les repito, en ciertas actividades se pide esta, ¿no? Elementos del contrato, ya lo estaba comentando hace un momentito. Tenemos lo que es el objeto, ya habíamos platicado, la causa, prestación de servicios, la forma, que quiere decir si necesita ser por escrito, no necesariamente por escrito, si tenemos que ratificarlo ante notario, si lo tenemos que elevar a escritura pública, etcétera, etcétera, la capacidad de las partes y lo más importante, el consentimiento para la celebración de este documento. Y aquí nos va a arrojar esta siguiente lámina. Dice que para que un contrato, ojo, exista, se requiere de el consentimiento y el objeto. Son los elementos esenciales. En cuanto al consentimiento, dice, se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o tácita. O sea, ¿cómo estoy formalizando mi consentimiento? Desde el momento en que estoy firmando ante notario la compraventa en mi carácter de vendedor o en mi carácter de comprador. Oye, ¿cómo lo hago de manera tácita? Pues bueno, ciertas conductas de mi parte hacen presumir que yo acepté el contrato. Oye, el ejemplo que les voy a poner, contrato de trabajo. Oye, pues no está por escrito, pero pues yo te dije que lavaras mi coche, que hicieras algunas actividades acá, o que vinieras a la empresa y te presentaras a las 8 y te iba yo a asignar un espacio. Ok, yo te lo ofrecí, tú veniste a las 8, te sentaste en un escritorio, en ese momento la ley nos está obligando a los dos como patrón y como trabajador. Muy sencillo. El objeto se refiere en primer lugar a objetos materiales, una casa, un auto, bienes muebles, ¿sí? Pero también se refiere al propósito del contrato, que es la obligación que se crea. O sea, entonces, ¿cuál sería nuestro propósito en nuestra compraventa? Pues ya tenemos identificado el bien, pues el propósito es pagar un precio y que las contraprestaciones estén satisfechas. ¿Cuál es el otro propósito? Que esa propiedad, ahora sí que pase a mi patrimonio o a mi inventario, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, este es un requisito de existencia de los contratos. Pero este es el más importante. Para que el contrato sea válido, se requiere lo siguiente: la capacidad de las partes. Con que, en contraposición, si una de las partes no es capaz, el contrato puede existir, pero no es válido jurídicamente porque estás yendo en contra de lo que te establece la ley. Si la parte vendedora es una persona moral y su representante legal no tiene el mandato de actos de dominio, ¿qué crees? Está viciada su capacidad y el contrato
no es válido. Entonces aquí es donde debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el primer requisito, el de existencia, se puede perfeccionar o se puede corregir, pero el de validez no tiene esa característica y su consecuencia es la invalidez del acto que estamos realizando. El consentimiento, ojo, que esté libre de vicios. ¿Qué quiere esto decir? Que no te esté presionando, que vaya, que sea mi libre voluntad el celebrar este contrato para con una determinada persona. Que el objeto del mismo sea lícito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por principio de cuentas el acto que vamos a realizar va en contra de la ley, el contrato es inválido. Podemos tener la mejor de las intenciones para celebrarlo, pero está en contra de lo que nos establece la ley. Y, muy importante, la formalidad o solemnidad requerida. Oye, celebré un contrato de compraventa, pero no lo hice ante notario y no lo inscribí ante el registro público de la propiedad, pues ¿qué crees? Incumpliste, mejor dicho, con una informalidad que es elevarlo a escritura pública y que sea ante notario. En consecuencia, tu acto carece de validez y no surtirá efectos. ¿Qué quiere esto decir? Que no le puedo reclamar a mi contraparte, ni me puedo ostentar como propietario de un determinado inmueble. Entonces, debemos de ser pero muy cuidadosos con respecto a ello. Miren, hace un momentito, denme un segundo, por favor. Hace un momento les estaba yo platicando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite criterios. Estos criterios se llaman jurisprudencias. ¿Cómo surgen las jurisprudencias? Las jurisprudencias es por aquellos asuntos que se dirimen entre las autoridades, los atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que jurídicamente hablando es la autoridad superior de todos los demás tribunales, de todas las demás autoridades. Y lo que hacen es que prevalece un determinado criterio derivado precisamente de una controversia. Y fíjense, en el caso de ustedes, en la prestación de servicios, que era lo que yo les estaba comentando hace un momento, hay una tesis o un criterio emitido por esta autoridad que va precisamente a la prestación de servicios inmobiliarios, que dice el artículo 15 de la ley relativa del Estado de Quintana Roo, que prevé el pago de honorarios, no vulnera el principio de proporcionalidad. No voy a entrar en detalle para leerla toda, para no hacerla muy tediosa, pero ¿qué quiere esto decir? Que en el contrato de prestación de servicios que hace rato estaba comentando en el chat, oye, ¿puedo establecer las prestaciones? Sí, claro. Y aquí hay un criterio que establece, que justifica de que si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios, pero mis honorarios profesionales los vamos a tasar al 5, al 10, al 15, al porcentaje que ustedes hayan convenido, y me la vas a pagar respecto de la venta de la propiedad en la cual tú estás poniendo a mi disposición. ¿Y esto por qué surge? Porque de seguro algún cliente insatisfecho, pues quizás se negó o se estaba negando a pagar las contraprestaciones que se estaba obligando bajo el argumento, oye, pues es que la ley del Estado de Quintana Roo no dice que tengo que pagar un honorario con base a una comisión, a lo mejor pues te pago las vueltas y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, no, espérate. Aquí dice que si las partes, su voluntad y su consentimiento es que pactaron, oye, sobre una cantidad fija, o si pactaron sobre un porcentaje, es completamente válido. Y en este mismo sentido tenemos, de veras, muchísimos criterios con respecto a materia inmobiliaria y con respecto a la naturaleza de los contratos que se deben de firmar con respecto a ello. Entonces, por eso les decía que cuando la fiesta va tranquila, pues no hay ningún problema, pero empiézate a preocupar desde el momento de que una de las partes incumpla con lo que se está comprometiendo
a hacer, a no hacer, o a dar o a no dar, porque ahí es donde tenemos que contratar, obviamente, a un abogado, pues para decirle, oye, pues es que fulanito tal, firmamos un contrato de promesa de compraventa, yo ya le pagué el 80 o el 90%, el último 10 se lo voy a pagar al momento de la escritura, pero pues el señor dice que ya no quiere y pues ¿qué crees? Que además dice que pues que ya mi dinero lo perdí. No, espérate. Entonces tenemos que ir ante un tribunal para exigir el cumplimiento de esa obligación firmado y consentido por las partes. Entonces ahí es donde entramos ya a lo que es el ámbito de las controversias jurídicas, pues para hacer valer nuestros derechos respecto de un determinado contrato. Por eso les decía, en muchas ocasiones nuestro trabajo, insisto, es muy personal, generamos incluso hasta amistad, vínculos con nuestros clientes, y pues pensamos que no va a suceder el día de mañana, pero pues les decía también, sucede hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos con ello. Y respecto a los criterios, también hay, si al comisionista se le considera trabajador o no trabajador, etcétera, porque pues también pues, hubo también del otro lado alguien que dijo, no, pues es que derivado de este contrato, pues ¿qué crees, compadre? Pues soy tu trabajador y me tienes que indemnizar y darme mis prestaciones de materia de seguridad social. Y también hubo el tribunal que dijo, no, espérate, es el contrato que tú celebraste es de naturaleza completamente distinta a un contrato de naturaleza laboral, porque las condiciones, porque tú firmaste y te comprometiste a esto. O sea, vaya, hay de todo en este sentido, ¿no? Y por último, para dejar en claro nuestra plática, nuestra conversación, disculpen que fue un poquito rápido, pero pues bueno, en algunos puntos vi que las preguntas estuvieron ahí, se interesaron en ello, y como les dije al principio, pues fui cuidando de no dar propiamente una clase de derecho, sino una clase que tenga aspectos jurídicos con respecto a nuestras actividades profesionales de día a día, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de cuidar al momento de celebrar un contrato? Esto es así como que los tips o los puntos relevantes de nuestra plática, o los que un servidor consideró importantes para ustedes. De entrada, identificar el tipo de contrato que vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque ha sucedido, muchas veces una de las partes está pensando que voy a celebrar un contrato de arrendamiento, pero la contraparte dice, no, pues es que es un contrato de comodato. Ah, caray, pero pues son de naturaleza completamente distintas. ¿Por qué? Porque en el contrato de arrendamiento hay la obligación de pagar una renta. En el contrato de comodato es el uso y goce gratuito de un determinado bien. Sí, pero tú me estás diciendo que debo de pagar una cuota de mantenimiento, y me estás diciendo que debo de pagar alguna determinada carga económica involucrada con el bien, y yo ya lo estoy interpretando pues de que pues me estás cobrando una renta, porque pues si el contrato de comodato es el uso y goce de una cosa de manera gratuita, por naturaleza gratuita, pues tú ya le estás poniendo una carga económica. No, espérate, sigue siendo un contrato de comodato, nada más que todas las obligaciones que se generen respecto del bien, pues tú las vas a pagar. Oye, y si al final el bien no me lo entregaste en las mismas condiciones o con las condiciones propias nada más de su uso, y yo como propietario le tengo que gastar, pues yo creo que lo prudente, lo justo, es que tú me reembolses los gastos. No, pues entonces ya no es comodato. O sea, ese tipo de cositas debemos de ir cuidando, o como comentábamos hace rato, tanto Daniel como Carlos, en el caso de las promesas de compraventa, ¿no? Pues yo puedo pensar que pues ya con el contrato de promesa de compraventa es más que suficiente, y le digo, oye, pues entonces el contrato principal no lo realizamos. No, espérate, sí, nada más que este es un contrato previo a la formalización de nuestro contrato principal. Es lo que debemos de ir cuidando cada vez que vamos a sentarnos y a echar nuestra
nuestra firma en un determinado documento. Las formalidades que ese contrato exige para su firma. Si es ante notarios, si es con testigos o sin testigos, si es de naturaleza privada o lo tenemos que elevar a escritura pública, si lo tenemos que inscribir en el registro público de la propiedad, si ese mismo contrato lo tengo que ratificar ante otro tipo de autoridades que así me lo esté exigiendo, todo ese tipo de cosas las debemos de ir cuidando. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede representar un vicio en nuestro documento. Muy importante, la capacidad. Oye, un menor que le donaron el inmueble, pero pues ya lo van a vender, ¿lo puede vender? Te diría, sí. Oye, pero me acabas de decir que los menores de edad, no, espérate. Un menor de edad se ve representada su voluntad a través de sus padres, quien tenga la patria potestad, o sea el tutor, etcétera, por medio de esa persona se puede formalizar el documento. Ah, ok, entonces un menor de edad sí puede realizarlo. Sí, siempre y cuando sea a través de esta figura. ¿Sí? Si es nada más el menor de edad por puño y letra, pues no, eso no es posible, eso no se va a poder materializar. Oye, que es una persona moral, pues sí, verifica que su poder de entrada esté también inscrito, que haya sido en asamblea, que haya sido ante notario público, porque si es un poder nada más de naturaleza privada, porque pues así se lo concedieron, pues de entrada no podría esta persona, y que además tenga la característica de que sea actos de administración, actos de dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Derechos y obligaciones que nos estamos comprometiendo en el contrato. Desde luego, aquí van Daniel y Carlos, que estuvieron ahí preguntando, en las cláusulas, ¿a qué me estoy comprometiendo en este documento? ¿Por qué? Porque es lo que yo puedo exigir, pero también lo que me pueden exigir en el documento mismo, ¿no? Evidentemente, las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento. ¿Cuál puede ser? Pues una, pues que si bien nos va, pues bueno, el contrato se va a rescindir, va a tener una terminación anticipada. Oye, pero si hay contraprestaciones económicas, pues hombre, ahí entran las penalizaciones en los documentos. Oye, por cada mes de renta que tú te hayas atrasado, pues ¿qué crees? Me vas a pagar una tasa del 2% conforme al índice nacional de precios al consumidor. Pero esa es una consecuencia económica derivado de un incumplimiento. Por eso, cuando te dicen, hombre, pues es que si no te pago, pero pues como somos cuates, pues no vamos a poner las cláusulas que conlleven una erogación adicional, porque pues tú me conoces, hombre, pues sabes que soy una persona muy cumplida, soy honorable. Pues sí, me queda clarísimo, pero pues una vez que firmamos el documento, pues hombre, yo he visto familias que se han dejado de hablar precisamente por eso, ¿no? Porque pensando que no iba a suceder absolutamente nada. Jurisdicción y competencia, pues es precisamente cuando se llegara a dar alguna conflicto en los intereses de las partes, pues es ante qué tipo de tribunales y radicados en dónde voy a hacer valer este documento, ¿no? Oye, lo dejé precisado desde un inicio, si en caso de alguna controversia, será en los tribunales competentes del primer circuito del municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, del orden común. Ah, ok, perfecto, ya está preciso, porque también tenemos tribunales federales que pueden tener competencia y conocer de este tipo de asuntos. Entonces, no vamos a dejar abierta la voluntad de la otra parte de que sea donde él decida y cómo lo decida, porque a lo mejor si él tiene su domicilio en la Ciudad de México y el inmueble se encuentra en el estado de Quintana Roo, pues dice, oye, pues no estás malito, ya sabemos que no va a pasar nada, pero pues que sea en la Ciudad de México por si hay alguna controversia. Hombre, pues ya de entrada vas de pierde, porque todas las diligencias se tendrían que hacer allá y eso conlleva otro tipo de gastos. Y lo más importante, la firma. Y aquí, Daniel, con respecto a tu comentario de las firmas digitales,
pues la firma autógrafa de las partes involucradas. ¿Por qué? Porque todavía nuestra legislación como tal no estamos al 100 para reconocer firmas digitales en documentos físicos como de esta naturaleza. Tan es así que cuando tenemos un documento que es firmado en otro país, pues debe pasar por las autoridades consulares para que se apostille el documento y en algunos casos que se traduzca al idioma del país en el cual se van a ejercer estos derechos y obligaciones para que puedan tener valor legal esos documentos. Por eso, en comentario a tu muy buena pregunta, la verdad es que muy buena pregunta, no me atrevería a decirte, no, sí, basta con la firma, con la firma digital. Y te voy a poner un ejemplo también muy sencillo que se vino a colación a raíz de la pandemia. Aquí en nuestra entidad pues tenemos, pues la verdad es que convergen de muchas nacionalidades y en algunos casos, pues bueno, la ley general, me voy a salir un poquito del tema, la ley general de sociedades mercantiles y el Código Civil nos establece obligaciones de celebrar asambleas de socios, accionistas o asociados. Entonces, con el tema de la pandemia, pues bueno, sabemos que fue un caso fortuito, etcétera, etcétera, pero pues habían que cumplir ciertas disposiciones de la ley. Entonces, muchos dijeron, oye, ¿será válida una asamblea si una de las partes se conecta como en este momento nos encontramos nosotros vía Zoom y participa en la asamblea y su voto, etc., etc.? Pues bueno, pues como una causa de excepción, en algunos casos se hizo, pero se especificó en el documento mismo de que todas las partes participantes se encontraban de pleno conocimiento y incluso autorizando mediante un escrito que por esa ocasión la asamblea se realizara de esta manera, para que el día de mañana, pues Jonás dijera, oye, pues ¿sabes qué? Es que la ley dice que tiene que ser en el domicilio social o fiscal de la empresa, y fulanito de tal que se encontraba en Nueva York, pues él, pues de aquí, él no vino, no hay constancia de que haya asistido, y el documento, pues no sé ni cómo lo firmó. Entonces, ese tipo de detallitos, honestamente, jurídicamente, en algunas materias no estamos preparados para ello, y me atrevo a pensar que la nuestra, que es la civil y la mercantil, la que tiene que ver con cuestiones inmobiliarios, no estamos preparados en ese sentido, ¿no? Entonces, como los puntos importantes que debemos de cuidar al momento de la firma de un documento, claro, entre otros, pues les quiero destacar los que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fue hombre, al contrario, esta fue la presentación respecto de los contratos, y si hay alguna duda adicional a las que ya hemos comentado en nuestro presentación, pues estoy completamente a las órdenes. ¿Alguna duda al respecto sobre el tema que hemos tratado el día de hoy? Jonas, nuevamente, si nos pudieras compartir tus datos para que, bueno, en caso de que hubiera alguna duda o una consulta posterior, pues parte de nuestra membresía te pudiera contactar. Sí, claro que sí. Aquí está. A ver, voy a la última. Aquí está mi teléfono, mi celular, 9982-142415, y uno de los teléfonos de aquí de la oficina, 998-848-1712. Y físicamente me encuentro en Cancún, aquí en la avenida Nichupté, en Plaza Atrium. Aquí aquí me encuentro físicamente a sus órdenes. Pues agradecemos mucho tu participación esta mañana. A todos ustedes, pues nuevamente hacerles la invitación a que si tienen alguna duda la puedan expresar en este momento.
Creo que fui muy claro. Un gusto, Desiree. Hola, soy Nicole, es que se me Ah, ok. no, no es para que sepan, perdón, es que mi computadora se me acabó la pila, entonces me prestaron la laptop, me prestaron el iPad para escuchar. Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias. No, al contrario, estoy a la Agradecemos orden. la información. No, hombre, un placer. Gracias a Ana María, Paulina, a Vanessa, a Oscar, a Daniel. No, Sí, gracias. tengo una pregunta. Sí, Vanessa, dime. En el slide en donde venían los requisitos para la validez de los contratos, no vi que viniera la vigencia y la fecha. Y según yo, Sí, sí. bueno, María, la vimos dentro de los requisitos cuando cuando le comenté lo que debe de contener el contrato, que decía título, clausulado y todo, en una de las partes decía lugar, fecha y firma, que fue lo que comenté que podría ser en la parte final, al inicio, etcétera, vaya. Pero sí, todos los contratos. Y Vanessa, tu pregunta es muy, muy importante porque hoy día las autoridades cuestionan un elemento sumamente importante que es fecha cierta. Y la fecha cierta es en el momento en que las partes se están comprometiendo o incluso si hay alguna formalidad que cumplir cuando se llevó a protocolizar o cuando se llevó a formalizar la escritura ante notario público. La verdad es que a veces somos un poquito descuidados con relación a ello y hoy día cobra demasiada importancia porque, por ejemplo, tratándose a lo mejor de personas físicas, casa, habitación y todo eso, que no le vamos a dar ningún efecto fiscal a este inmueble o por disposiciones de la ley del ISR, estamos exentos de la misma. Pero, por ejemplo, cuando los adquirentes son personas morales que son para, por ejemplo, desarrollar condominios o para hacer casas, habitación, etcétera, ahí ellos sí le están dando un efecto fiscal a esa operación y tiene que ver precisamente con lo que tú acabas de comentar, con la fecha cierta del documento. Pero sí, todos los contratos deben de contener este elemento. Quizá no lo puse propiamente en esa lámina, pero sí lo comentamos en nuestra plática. Gracias. No, al contrario, a ti. Una pregunta, no escuché que mencionaras la NOM 247 que acaban de aprobar en marzo. Mira, como... Entiendo que sí, ahí todos los contratos tienen que ser aprobados y son de adhesión. Así es, fue lo que comenté. La verdad es que, te voy a ser honesto, Francisco, desconozco la NOM como tal, pero hice el comentario de que algunas autoridades piden que los contratos sean de adhesión y platiqué, bueno, relacioné que eran, por ejemplo, los contratos de tiempos compartidos, casas de empeño, etcétera, etcétera. La verdad es que no sabía, por eso dije, desconozco si en la rama de ustedes sea obligatorio. Me lo acabas de confirmar de que sí, ya me pusiste una tarea, la voy a tomar en consideración esta norma. Y vaya, como nuestra plática era contratos y requisitos, pues le di ese matiz. Pero te agradezco, ya acabo de aprender algo nuevo de esta mañana. NOM 247 SE. NOM 247, ok. Se supone que tenemos que cumplir todos ya para septiembre. Ah, ok, les dieron prórroga, ¿no? Sí. Bueno, dieron el plazo porque la publicaron en marzo. Ok, vaya, ok. Nuevecita, o sea, es decir, muchísimos no la conocen y yo la conozco porque nos dieron un curso aquí. Ok, va. Pues mira, me hubieran invitado. Bueno, gracias. No, hombre, a ti, Francisco, y la voy a buscar, la 247, ¿verdad? Sí. Gracias. Hasta luego, Francisco. Muy gracias amable. por el curso. No, hombre, al contrario, un placer. Excelente, pues te agradecemos mucho, Jonas, por la colaboración el día de hoy. La verdad es que ha sido muy valiosa la información que nos has aportado el día de hoy y bueno, para aquellos que teníamos algunas dudas sobre
algunos temas y las formalidades de los contratos, creo que ha sido de gran utilidad. Gracias. Agradecerles a todos ustedes su participación esta mañana en esta capacitación. Recordarles que esta misma tarde también tenemos otra capacitación para aquellos que están buscando obtener su matrícula y poder continuar con este proceso de matriculación. Aquí Francisco Pavón nos apoyará con esto por la tarde. Y bueno, invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Instagram nos encuentran como AMPI Playa del Carmen, para que conozcan las capacitaciones que tendremos en los próximos días y por supuesto las que tendremos durante el mes de junio. Si no hay más preguntas o no hay más comentarios, pues el día de hoy les agradecemos su participación. ¿Me dejas hacer un pequeño comercial del curso de la tarde? Adelante, por favor, Francisco. Ok, el curso es para obtener la acreditación y matriculación, que es alias la licencia, que se conoce normalmente. Y hay un beneficio. Este año hay un, podría llamarle descuento, y cuesta la mitad que costaba en años anteriores. Así que deja de ser excusa que cuesta mucho dinero. Adelante, y ahora se presenta a través de internet. Entonces, los esperamos en la tarde para el curso de matriculación o de armado de carpeta. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Pues a todos les agradecemos su presencia en esta capacitación y pues que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Gracias, Misael. Gracias.